Muy bien, ahí estamos. Vamos a compartir un poquito más de la Parashat Tzav. Vamos a darle un cierre a este día de Shabbat, que de hecho ya ha caído el atardecer. No, igual decían 7:28, son 7:19 y ya está súper oscuro. Para cerrar este hermoso día estamos en la Parashat número 25. Rapidísimo, de 54, o sea que estamos casi llegando a la mitad. Impresionante cómo transcurre el tiempo. Estamos en la Parashat Tzav, que es la segunda del libro de Levítico, o sea que vamos a estar en el capítulo número 6, versículo número 7 en Reina Valera, versículo número 1 en la Torá. Y luego a partir del capítulo 7 tengo buenas noticias, que a partir del capítulo 7 ya emparejamos los textos. Porque si yo hoy a usted le digo, voy a leer el capítulo 6, verso 1, usted tiene que leer el 6:7. Entonces yo digo, bueno, ahora voy a leer el 6:14, usted le tiene que sumar 7. Y ahí se nos arman unos líos bárbaros, pero a partir del capítulo 7 ya se vuelven a emparejar. En esta parashá que se llama Tzav, ¿bien? Perdón, vamos a escribir acá, Tzav, es la número 25. Dos letras nada más hebrea, Tzav, Zain Bav, y la escritura con la ayuda de nuestro rey tiene mucha enseñanza ya con el solo hecho del nombre de la palabra. Vamos a leer qué dice el 6:7, ¿sí? Empieza hablando inclusive 6:8, no dije 6:7, 6:8, no 6:7, 6:8. NBI dice el holocausto, el subtítulo, y Reina Valera dice leyes de los sacrificios. A partir de ahí empezamos a leer. Mire, dice así la preciosa escritura de nuestro rey, a quien agradecemos que nos haya elegido de entre todos los pueblos de la tierra para darnos su Torá. Aún habló aún Adonai a Moisés diciendo, manda a Aarón y sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hasta ahí, amén. Hace poquito compartí este texto, ¿verdad? Estaba escuchando la canción de Mir Sensini. No se apagará. Bueno, esta Parashat Tzav hermosa, porque aparece en el verso 9 para sus Biblias, y la palabra manda, dice allí, ¿verdad? O sea, tradujeron la palabra Tzav como manda. ¿Usted alguna vez ha mandado a alguien a hacer algo? ¿Qué son esas caras? Mamá, sí, bien. Un montón de veces, el mandar. Pero el mandar, nosotros acá en la familia utilizábamos el término mandarina también. ¿Hoy te levantaste mandarina? ¿Verdad? Te levantaste con ganas de mandar. Y entonces le decíamos, ey, ¿qué pasa? ¿Te levantaste mandarina hoy? ¿Qué es mandar? Porque a estos no les gustó mucho, les vieron las caras, ¿no? A estos, los niños de Casa de Muná, hicieron caritas como que a nosotros nos mandan todo el tiempo y no les gustó mucho. Pero es típico del ser humano. Al ser humano no le gusta que lo manden ni ahí, ni en el trabajo, ni en la casa,
ni la mujer, mucho menos, si se pone medio machista, no nos gusta que nos manden a hacer las cosas. A mí no me gusta que me manden. El único que me puede mandar, aparte del creador, es mi esposa, mis hijos y el Roe Sergio. Después ninguno más. Mandamos un saludo a toda la gente de Tigre. Sabe que tenemos una mala interpretación de la palabra mandar. Un mal concepto, no una mala interpretación. Tenemos un mal concepto de la palabra mandar. Saben, es muy lindo para nosotros tener a alguien que nos mande. Coseché 0 amén. Buenísimo. Porque vuelvo y repito, es algo natural del ser humano que no te gusta que te manden. No nos gusta, no nos cae bien que nos sentimos nosotros que están violando nuestros derechos. O que bueno, yo lo hago si quiero y si no quiero no lo hago. O lo hago a mi manera, pero te estoy mandando. ¿Qué significa? Te estoy enseñando cómo se hace. Te estoy dando una guía, una dirección. Mirá, no te conviene hacerlo así, te conviene hacerlo así. La palabra tzav tiene que ver justamente con esto y no con el concepto que nosotros tenemos de que la orden es tan recta que no nos cae bien. Yo una vez le compartí a mi esposa y le digo, por más que yo se los diga bien, les va a caer mal igual. Porque a veces no pasa ni con el tono que se lo digas. No pasa por ahí. Vos se lo podés decir con el mayor amor del mundo y la dulzura del mundo, pero hay personas que son reacias a que vos les enseñes algo. No quieren. Entonces, si le pegás 2 gritos o le decís suavemente, da igual porque la reacción va a ser la misma. Va a ser la misma. Eso, bueno, tiene que ver con el carácter de la persona. Yo intento ayudarlos y colaborarles a ustedes a que ustedes formen un buen carácter para con el Creador. Que su carácter no sea un carácter como estos, que enseguida cuando las cosas van bien tocamos el cielo con las manos. Cuando las cosas nos van tan bien o van mal, es que hay que ir a rescatarlo de la profundidad de los infiernos. No, hay que tener un equilibrio mejor, hay que tener un ánimo y un cuero bastante curtido. ¿Alguna vez escucharon o no lo han dicho ustedes o no les ha pasado a ustedes? Yo estoy curtido por la vida, por las experiencias de vida. No, con lo que me pasó a mí ya no me asusta nada. Está como formateado, ¿verdad? Se genera una coraza de que las cosas no le afectan. En lo espiritual tiene que ser parecido, no igual, parecido. Porque sí tenemos que ser permeables a las enseñanzas del Creador, pero ante circunstancias que son adversas es que tranquilo. No vamos a salir corriendo ni nos vamos a tirar de un balcón. El ánimo, le voy a decir el ánimo, no le voy a decir el espíritu. Es decir, el ánimo de suicidio de una persona, eso es un tremendo demonio. Un demonio que lo está atacando para suicidarse. Pero no la situación que lo está afectando. A veces, porque no le dio un caramelo, se suicidó. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Busque, hay casos así insólitos. La mamá le dijo que hoy no iba a salir. Bueno, pero capaz que mañana sí, pero hoy no iba a salir y el chico se suicida. Por tan poca cosa, tampoco valía la vida. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el demonio que lo atacó. Hasta un incrédulo una vez contó, entró en un country una señora en Córdoba y encontró las paredes estaban llenas de sangre, una empleada doméstica en Córdoba, en un country, gente incrédula 100%. Y cuando la mujer entra, pues tenía llaves de la casa, ingresa y se encuentra con las paredes llenas de sangre y y ya le agarró temor, obviamente. Y dice que tenía, por ejemplo, acá hay una pared, para contarle a la gente, acá hay una pared, y en el medio de la pared tenía como un arco, ¿cierto? Una especie de arco, que obviamente iba a otro sector de la casa, cuando pasaba uno por allí. Entonces llegó hasta ese arco. Cuando llega hasta ese arco y mira hacia allá, que era el sector de la cocina, la ve a la dueña de la casa, ¿ok? En 4 patas tipo gato, caminando por la pared. Una mujer incrédula, ¿ok? En 4 patas caminando por la pared. Y había asesinado a su marido. La sangre era la sangre de su marido. Lo había hecho pomada con un cuchillo. Lo había apuñalado por todo lugar. Salió en cualquier lugar de la televisión, salió.
por la impresión con la que esa mujer lo que había visto, no solo la sangre, no solo ese espectáculo asqueroso, sino el hecho de ver a su patrona caminando en 4 patas por las paredes. ¿Qué es eso? La gente que dice que no cree en demonios, ellos tampoco creían en demonios, hasta que le tocó ver eso, ¿verdad? Y el ánimo de suicidio en una persona es un espíritu inmundo que ataca a la persona. ¿Ok? La palabra tzav, de ordenar, mandar, como dice acá, tiene que ver no solo con eso, sino con enseñar a una persona. ¿Ok? Hay que interpretarla. Palabra tzav, de ahí viene, por ejemplo, ¿conoces una palabra que lleva esas 2 letras? Súper fácil. ¿Cuál? ¿Qué sería eso? ¿Eh? Te vamos a mandar los martes de nuevo. Es una mitzvah. Mandamiento. Lo que usted conoce por mandamiento se escribe mitzvah. ¿Ok? Claro, porque te manda a hacer algo. Ahí viene tzav. Tzav es como nosotros en español tenemos una... Cuando queremos hacer algo categórico en las conjugaciones verbales, nunca me acuerdo cómo se llama. Podemos leer el verbo en infinitivo. Por ejemplo, no sé, ordenar. Como termina en ar es en infinitivo, pero cuando queremos hacerlo hacia una persona, ¿cómo se dice? Calificativo no, tiene otro nombre. No, el infinitivo es el ar. Ahora me voy a acordar, ya me voy a acordar. Mientras predico me va cayendo el agua al tanque. Pero tiene cuando vos le apuntás a alguien y es como... No me sale la palabra. Bueno, eso es tzav. Búsquenlo a alguno con un celular, algo. Así sáquenme del agua. Eso es tzav, cuando es directamente hacia una persona. Porque acá el Eterno le dice, manda a Aarón y a sus hijos. El Eterno le habla a Moisés y le dice, mándale a estos lo que yo le voy a decir. Entonces tiene que ir Moisés y enseñarle a Aarón y enseñarle a los hijos de Aarón lo que el Eterno le mandó a decir. Toda una cadena de mando que está surgiendo aquí. Y esta palabra tzav tiene que ver entonces no solo con mandar, sino con que entregar lo aprendido. Moisés recibe, Moisés enseña y entrega lo aprendido. Los ordena. ¿Saben cómo se llama, cómo se le dice en las iglesias cuando se levanta una persona de pastor para que vaya y abra una obra? Se le da un certificado de ordenación, ordenamiento. Ese hombre pasó un proceso de aprendizaje, hoy lo levantamos o lo reconocemos como un pastor para que vaya a tal obra y a ese hombre se le brinda un certificado de ordenamiento. Porque fue un hombre que aprendió. Ok, aprendió de alguien. Entonces el mandar no siempre tiene que ver con esto que tiene que ser así tajante y uno queda ahí como pollito mojado. No, no es así. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach, dice la Escritura, que Él nos ha mostrado a nosotros el camino a seguir, que Él nos ha dejado como guía sus pisadas, que Él no ha dejado nada librado al azar, sino que ha experimentado todas las cosas y nos ha dejado ejemplo en todas las cosas. ¿Qué significa eso para nosotros? Que Él nos ordenó. Ahora sigan mis pisadas. ¿Cómo vamos a seguir las pisadas? Porque Él ya nos enseñó y nos marcó el camino a seguir. Eso es ordenar. Cuando uno les enseña algo a ustedes, no es porque les estoy ordenando, sino es porque yo tal vez ya pasé por ahí y les puedo servir como experiencia de vida que ahora les sirva a ustedes. Les estoy ordenando. Tzav. De ahí viene esa palabra. Y el Eterno, mire lo que le va a decir, enséñale
a Aarón y a sus hijos y diles, ¿esta es qué cosa? ¿En español? Holocausto. Entonces comienza yo le llamo, comienza las seguidillas de Torot. ¿Qué es para ustedes si yo digo Torot? El plural de la palabra Torah es Torot. ¿Está bien? Empieza la seguidilla de Torot, que el Eterno a través de Moisés le va a decir, ahora enseñales a Aarón y enseñales no solo a Aarón, sino a los hijos de Aarón. Y empieza Sot, esta, Torat, Olá, en este caso. Sot, Torat, Olá. Esta es la Torá de la Olá. Vamos a llamar, cuando hablábamos antes que nos cuesta traducir ciertas palabras, que una es nada más y nada menos que las diferentes clases. Si yo le pregunto a usted, en general, ¿qué entendemos nosotros por pecado? Bien. Bien. ¿Cuántas clases de pecado conoce? ¿Todos los pecados son iguales? No. ¿Todos tenían la misma conmutación de deuda? No. No, porque hay diferentes clases de pecados. ¿Ok? Hay diferentes clases de pecados, para eso es que hay diferentes clases de ofrendas. Ahora el Eterno le va a hablar acerca de los korbanot, de las diferentes clases de korbanot. Diga conmigo, no todo da igual. Claro. Por eso es que el Eterno en el mandamiento que vimos acerca o relativo a Pesaj decía, el que no guarde este día o el que se halle cosa leudada en su casa será cortado del medio de mi pueblo. En otros mandamientos no dice eso. Ser cortado era un pecado caret, era un pecado cortado literal, queda excluido del pueblo. Era grave. La idolatría es pecado caret. ¿Qué más? La fornicación es pecado caret. El robar no. El asesinato. Pero el robar no. Entonces requería otro tipo de ofrenda que llevar para ser reconciliado. Eso no todo daba igual. Todos nosotros le decimos pecado, pero no todos los pecados son iguales. Y no todas las ofrendas son iguales. Llevo una ofrenda. ¿Cuál? Entonces el Eterno le va a ministrar y le va a enseñar a Moisés para que le enseñe a Aarón y le enseñe a sus hijos para que no todo le dé igual. Y le dice, esta es la Torá para el Olá. La instrucción, yo te voy a enseñar cómo se hace, por eso es que aparece esta palabra. Esta es la instrucción para la Olá. Sacrificio Olá era lo que pusieron holocausto y era el sacrificio para reconciliar a la persona, ¿ok? Para con Dios. Por eso es bueno que aparezca la palabra instrucción para que nosotros la relacionemos con tzap, que no es ordenar así como usted cree, sino que yo te voy a instruir y vas a estar capacitado, y una vez que estés capacitado ya te vas a sentir una persona con competencia, como decía el apóstol Pablo, porque nuestra competencia no proviene De los hombres, sino de Dios. cambia la historia. Nosotros fuimos enseñados por Dios. Yo digo, fuimos ordenados por Dios, estoy diciendo lo mismo. ¿Entienden? Sotorá Olá. Luego continúa, mire el versículo para sus Biblias 14. Esto yo lo saqué del verso 9, 6:9. ¿Sí? 6:14. ¿Cómo dice? Acá dice, esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán
qué tema. Ley de la ofrenda. Le voy a poner acá directamente. Es la minjá. ¿Eh? Ofrenda de grano. La 14, en el verso 14 es minjá. Luego, ofrenda de cereal. 6.2, 6.14, 6.25. 6.18, perdón. No, 6.18 en la Torah, 6.25. Ahí está. Esta es la ley. El 6:25 habla a Aarón y sus hijos y dile: esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado delante del Eterno. Es cosa santísima. Sacrificio expiatorio. Qué largo. Sotorad Asham. Más cortito. Asham. Tres clases de ofrenda hasta aquí. Una se llama Olá, la otra se llama Minjá, la otra se llama Asham. Y el Eterno va a instruir a Moisés para que él a su vez instruya a Aarón y a sus hijos acerca de tres tipos de ofrendas que había que presentar dependiendo el caso en el cual la persona se haya mandado X error. Voy a decir la palabra error. Sí, ahí vamos por las demás. Muy bien, muy bien. Continuamos. Minjá, es que primero es Hatat, el 7.1. Gracias, toda. Porque en el, fíjese el 7.1. No te escuché, no te escuché. No te escuché, de verdad. Hatat. Ahora sí. Ahora el 7.1. ¿Sabes con qué venía renegando? Con que yo tengo el verso de la Torá y el verso de Reina Valera. Entonces me vengo mareando yo mirando la computadora. Tampoco es una excusa, ¿eh? 7.1 dice: asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Ley del sacrificio, vamos a ir acortando, ¿eh? Sacrificio por culpa. Y esto se llama Asham. Ahora sí. ¿Saben por qué no tengo tinta en el fibrón, no? Los que dijeron Vamos a escribir con este. Luego tenemos, por último, 7.11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Sacrificio de paz. Entonces dice Zebach Shlamim. Zebach Shlamim. ¿Saben por qué me gusta que ustedes aprendan esto? Porque ustedes tienen que estar capacitados también para luego enseñar a otros. Para que a la gente no a todo le llame pecado y no a todo le llame ofrenda. Eso es un error. Vamos a llevar una ofrenda. ¿Cuál? Porque usted en época del templo, si se mandaba una macana, debía llevar una ofrenda y el sacerdote lo iba a guiar para decirle cuál ofrenda. Pero tal vez usted había conseguido, ejemplo, un ascenso en el trabajo. Entonces usted podía presentar una ofrenda de gratitud de su generoso corazón y la llevaba y la presentaba ahí. Y no tiene nada que ver con la ofrenda de pecado o la ofrenda hatat. Nada que ver. No daba igual en aquellos tiempos. Hoy en día sí, a todos les llamamos ofrenda y a todos les llamamos pecado. Si no, la hermana viene en pollera y no viene en pantalón y no viene en pollera, le decimos pecadora. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso la Escritura? Según su comunidad, si a usted le parece que eso es pecado, será según el reglamento de su comunidad.
no según la Torá. No según la Torá. Usted está rompiendo el reglamento. Bueno, acá todo el mundo con pollera. Bueno, eso es otra cosa. A lo sumo estará quebrantando el reglamento interno de la comunidad, no la escritura. Entonces yo no le puedo llamar pecadora a la persona. No te puede dar igual. No nos tiene que dar igual. Esas son las principales 5. A su vez, no vamos a hablar hoy. Mire, creo que el tercer año del instituto recién enseñé esto yo. Ni siquiera el segundo. El tercero. Porque a su vez estas se van subdividiendo. A su vez se van subdividiendo. 7.37 y 7.38 de ahí de Levítico. Miren que me voy a quedar con una sola en 5 minutos. Uy, se me está yendo el tiempo. Vamos, apúrese. Capítulo 7. ...37... solo el 37. Esta es, ¿qué cosa? ¿Cómo dice en sus Biblias? Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y de los sacrificios de paz. Muy bien, aparece una que hasta acá no había aparecido porque sale más adelante. Ahí dice, ¿cuál? Muy bien, de las consagraciones, dice ahí. Vamos a escribir aquí, consagraciones. Esto se llama Miluim. Eila Miluim, el carnero de las llenuras. ¿Ok? Que va a salir un poquito más adelante. Entonces ahí tenemos en general 6 tipos de ofrendas o korbanot, como hay que decirles, que se presentaban en el templo. A su vez, después se van subdividiendo. No nos vamos a meter en la letra chica hoy, pero quiero que lo aprenda. ¿Por qué? Fíjense que cuando el Eterno pide una ofrenda olá, aquí, sotorata olá, sotorata minjá, sotorata hatat, y así sucesivamente va dando la Torá. ¿Ok? ¿Vieron cuando la gente dice la ley no es para nosotros? Yo le digo entonces, ¿cuál ley? Porque a la palabra Torah suelen traducirla como ley, entonces le llaman ley a todo. No todo le podemos encerrar la palabra ley para agarrar los 5 libros de Moisés o el Antiguo Testamento y tirarlo a la basura. Porque el Eterno, la palabra Torah, es un conjunto de leyes. Es un conjunto de. ¿Ok? En ese conjunto de, el Eterno dice, por ejemplo, esta es la Torá para la Olá, esta es la Torá para la Minjá, esta es la Torá para el Hatat, esta es la Torá para el Asham, esta es la Torá para el Miluim. Y va enseñándole a los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes vinieron hoy? Ah, bueno, hay que aprender, Hay que aprender. No daba lo mismo sacrificar un carnero que cuando le traían una ofrenda de harina. Era lo mismo. No era lo mismo una ofrenda nedavá una ofrenda todá, por ejemplo, que era por gratitud, que una ofrenda hatat, que era por pecado. No era lo mismo, no daba igual. En esto lo resume el capítulo 7, verso 37, resume estas categorías que vimos aquí. Las resume en un solo texto, para que usted lo vea. 7.37, anótelo, márquelo así. No táchelo, sino márquelo con algo lindo, que le quede lindo ahí, para que aprendan los sacerdotes. Y que la ofrenda olá era la ofrenda que se consumía y el olor subía como olor fragante delante del Eterno para reconciliar a una persona. Entonces un día leí algo muy lindo de una persona y dice, bueno, esto como nosotros ahora somos templos vivos, ¿sí? Y presentamos también nuestros sacrificios, la ofrenda olá, ¿qué representaría? La ofrenda olá es la que sube como olor fragante y la que reconciliaba a la persona. ¿Cuál sería nuestra ofrenda olá para el Creador? ¿Lo escuché? La oración. Como enseñanza de vida. ¿Cuál es la parte más alta de su cuerpo? La cabeza. Hasta ahí llegamos, porque estamos hablando que este templo, lo más alto que tenemos, el olor, si sube hacia arriba, lo más alto que tenemos es el techo. El techo es la cabeza.
Y dentro de la cabeza, ¿qué podemos tener de importante? Amén, amén, amén. Los pensamientos. Por lo tanto, la ofrenda olá hoy para nosotros simbolizaría el cambio o la transformación, la quema, le diría yo, porque se quemaba la ofrenda, de nuestros antiguos pensamientos, de nuestras antiguas formas de hacer las cosas, para dejar que fluyan ahora las del Creador en nuestras vidas. Él ha puesto en nosotros sus pensamientos, ya no están los nuestros, están los de Él. Pero había que sacrificar dentro de nosotros una ofrenda olá para que eso suceda. Quemar los pensamientos viejos. ¿Alguno todavía le quedó algún pensamiento antiguo dando vuelta? Son preguntas capciosas. Bueno, hay que quemarla. ¿Saben cómo se dice en hebreo la quema del hametz? Biur hametz. Biur hametz. La quema del hametz, que el hametz se llevaba al templo y ahí los sacerdotes tenían como una hoguera gigante y ahí se tiraban y se iban quemando. Pero resulta que la palabra biur no es tanto, no era solamente implicaba muchas cosas, vamos a decirlo así, es un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué había que hacer en las casas con el hametz? ¿Y para sacarlo? Vamos a empezar por el principio. Hay que proponerse buscarlo, juntarlo, sacarlo, juntarlo de nuevo para poder llevarlo y después se quemaba y a partir de ahí es que se eliminaba. Todo eso. ¿Ya empezó a buscar? Porque si lo quiere eliminar y todavía no empezó a buscar, es como que está raro el proceso. ¿No es cierto? Hay que empezar a buscar. Hay que empezar a indagar. Hay que pensar a ver cuáles son todavía los pensamientos antiguos que traemos y los queremos meter acá y no encajan. Las formas antiguas. Pues yo lo hacía así. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Yo también lo hacía, había cosas que hacía de una manera y hoy no funcionan, no cuadran con esto que el Eterno me dijo. Esta es la Torá de la olá, no la hagas como vos quieras, yo te estoy dando la instrucción cómo se hace. Porque vos sos mi sacerdote. Déjate enseñar. Déjate ordenar. Que no es como vos querés, es que es a mi manera. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que nuestra competencia o nuestra capacidad proviene de Dios, mire todo lo que estaba diciendo ese hombre en este texto. Que yo he tenido que morir a mí mismo, a mis pensamientos. Esto que aprendí lo tengo por basura, lo he dejado atrás con tal de ganar a Mashiach. Implica más que nosotros solamente leamos, ay, qué lindo el apóstol Pablo. Si él hubiera estado en la tierra, yo hubiera sido su discípulo. No le creo, lo hubiera agarrado como a Marcos a patada en el trasero y lo hubiera mandado de nuevo a su casa, el apóstol Pablo. Eso le hizo a Marcos. Usted conmigo no viene. ¿Sí o no? Bueno, espero que a nosotros no, dije en general. No somos como Marcos nosotros. Pero mire qué interesante, que la palabra tzav, el Eterno me ordena que yo. ¿Qué significa ordenar? Te capacita, te enseña cómo se hace, te guía. Te iba a enviar a alguien a mostrarte el camino. No te iba a dejar solo que lo hagas como quieras. Podríamos nosotros haber cambiado por nosotros mismos. Capítulo 55 y terminamos de Isaías. Obviamente que me quedé con ganas de predicar, pero ya falté a mi palabra de la hora. Mire, capítulo 55 de Isaías. Versículo 4, directamente para ahorrar desde el 1 al 5. ¿Llegamos ahí? 55:4 del profeta Isaías dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, dice ahí, ¿no es cierto? Y por maestro
a las naciones. ¿Amén? Hasta ahí, ese es solo texto. Si yo le pregunto, ahí dice, he aquí yo lo di por testigo a. ¿A quién dio él por testigo? ¿A quién él envió por testigo? Ahora me contestan con un argumento, ¿eh? No me tiren por tirar. También le dio a nuestro pueblo realizar testigo para las demás naciones. Amén, está bien. Pero el pueblo fue enseñado por. Primero, Capítulo 1 de Apocalipsis. Cayeron rápido. Capítulo 1, verso 5. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Le contamos a la audiencia que tenemos muchos niños acá que son los únicos que tienen un montón de derechos. Entonces también los vamos guiando mientras buscan en sus Biblias. No andan con celulares acá, no andan jugueteando, no, están acá prestando atención, compartiendo y aprendiendo. Y amamos eso y nos encanta. Como dice Apocalipsis 1:5. Y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, ¡Fua! al que nos amó, Aleluya. nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, amén. Qué texto más maravilloso. Pero queríamos despejar la duda de quién era el testigo a quien nos iba a venir iba a enviar el Creador. ¿Quién era el testigo? Bueno, ahí tiene. Ese era el testigo. Y a Yeshua, el testigo. ¿Ok? Bueno, volvamos a Isaías entonces, porque sigue hablando acerca de... aquí yo lo di por testigo. Ya sabemos quién es el testigo. Porque es como que tenemos el final de la película. ¿Ok? Acá se estaba escribiendo la película, el guión, pero nosotros ya tenemos hasta el final. Ya sabemos quién es el testigo. Por jefe, dice Nagid. Luego de jefe o gobernante, que es la palabra correcta. Y por maestro. Tradúzcame la palabra maestro conforme al hebreo que usted conoce. Excelente, estuviste rápido. ¿Puede borrar algo acá? Hermano, este pedazo de la parte, hermano Enzo dijo maestro, la palabra moré, su maestro. ¿Pero tenés el texto hebreo ahí? ¿Dice moré? ¿Y entonces? Podría haber sido, pero no. Igual estuviste muy bien. Metzavé. La palabra anterior. Dice así. Metzavé, que viene de mitzvah y viene de tzav. Suena todo igual, escuche. Metzavé, mitzvah, tzav. Amén. Nos iba a mandar no solamente el testigo, no solamente como gobernante, también lo iba a mandar como maestro, pusieron ahí. Es como el portador de la enseñanza, como el portador de la competencia que te iba a otorgar para que el apóstol Pablo un día diga, ahora somos ministros competentes. Alguien me hizo competente a mí cuando no lo era. ¿Conoce hermanos creyentes que no terminaron ni la primaria? Usted lo escucha predicar y dice, wow, impresionante. ¿Y de dónde viene eso si pobre hombre no pudo hacer ni la escuela primaria? Nada puede recibir el hombre si no le fuese dado de arriba, del Metzavé, de aquel que nos hace a nosotros ministros competentes de este nuevo pacto. Todo eso escribieron la palabra maestro. No es maestro. Es todo esto que estamos diciendo. Aquel que tiene la capacidad de hacernos a nosotros competentes. El testigo. El gobernante.
Dejo maestro, ahora usted ya sabe lo que quiere decir. ¿Quién era? Todo eso en un mismo ser o en una misma persona. Aleluya. Voy para allá, porque para allá es. Eso para nosotros, para que usted vea que la palabra tzav, así ordena. Espere, que no se trata. Lo voy a mandar a mi hijo que me tiene que hacer caso. Enséñele a su hijo cómo se hace. Guíelo, muéstrele el camino. Mi esposa me tiene que hacer caso a mí y nada más, porque se tiene que sujetar a mí. Guíela a su esposa, muéstrele el camino, cómo se hace. Nuestro rey no nos ordena así como usted hace lo que yo le digo y se calla la boca y nada más. Nuestro rey es tan bueno que él nos mostró el camino a seguir, que él primero padeció por nosotros, estuvo entre nosotros, nos guió a nosotros, pasó por todas las experiencias habidas y por haber, como dice también la carta a los hebreos, que ahora él tiene la capacidad de socorrer a los que fueron tentados porque él ya pasó por esa experiencia también y sin pecado. Por eso él es el Metzabé. Eso es lo que está escrito ahí. Y cuando usted ve todo el contexto en el capítulo 55 es que se va a deleitar en encontrar a nuestro gran rey metido ahí en la escritura, ¿verdad? Así que hoy es un día para interpretar esto. Hoy es un día para corregir muchos de nuestros pensamientos que nosotros creíamos que ordenar significa usted hace lo que yo le digo y nada más. No funciona así. Hay que guiar a la persona, hay que instruir a la persona, hay que guiarlos mostrándole el camino y el ejemplo, como él nos dijo, porque ejemplo les he dado. Y a partir de ahí es que los demás se nos van a empezar a pegar, como está escrito. Esas son nuestras añadiduras, los que se nos pegan a nosotros porque nosotros, que los que empujamos del carro, vamos dejando huellas y mostrándole el camino para los que vienen atrás. Amén. Vamos a darle un aplauso al rey. Hasta aquí en el día de hoy.